de aguas efluentes y aire. Ya tenemos más de 25 años de experiencia en todo lo que es tratamiento de aguas y efluentes y hemos hecho algunas cosas con aire, no muchas, pero hace un año empezamos a trabajar fuertemente con Purafil y básicamente en donde hay aire, en general hay oportunidades, ya sea por corrosión, ya sea por problemas de olores o por temas de seguridad como escapes de gases. Así que bueno, creemos que en la industria metalúrgica, siderúrgica hay muchas oportunidades y esperamos que puedan disfrutar la exposición de Roger y hacernos cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Como Aeration hemos trabajado bastante en industrias metalúrgicas, siderúrgicas. Tenemos con hidroaluminio, hicimos una planta muy interesante para remoción de aluminio. Hemos trabajado mucho con Ternium, con Sideral, en Florencio Varela, en San Nicolás, con Metalsa, una planta que hemos construido y que estamos operando hace ya varios años. Así que bueno, creemos que puede ser muy interesante compartir experiencias y escuchar también lo que tengan ustedes para compartir. Así que bueno, Roger, sin más, te paso el mando y cuando quieras, empezás. Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien y que sus familias estén bien ante esta novedad de cuarentena que tenemos en cada uno de nuestros países. Yo trabajo para Purafil hace un par de años, como lo comentaba Roberto hace un momento. Soy ingeniero mecánico y tengo una especialización en gerencia de proyectos, pero más allá de eso, lo importante es que tengamos la oportunidad de compartir lo que tiene que ver con filtración química de gases en nuestros procesos productivos. ¿De acuerdo? Como bien lo mencionó Roberto, la conversación está abierta en cualquier momento que alguien quiera hacer una pregunta o tenga alguna inquietud o algún comentario, se puede sentir libre de interrumpir la conversación para que podamos analizar cada tema en contexto. Segundo, no me había fijado que atrás está el escritorio de mi hija, porque yo vivo en Colombia y acá estamos en aislamiento preventivo obligatorio desde hace ya casi 3 semanas. Y pues bueno, estamos todos en casa, salvo que en esta semana, por ser Semana Santa, ellos están de vacaciones, pero igual han tenido clases conectados a la red. Voy a cerrar la cámara para poder proceder a una presentación que les voy a compartir y espero que sea información formativa para ustedes. Principalmente vamos a hablar del proceso siderúrgico. Yo tengo referencia de las siderúrgicas en Argentina, del grupo Ternium Tenaris, que incluso también tiene algunas operaciones aquí en Colombia, y vamos a mencionar algunas aplicaciones que la compañía ha desarrollado a nivel mundial. Buenas tardes, bienvenidos. Para mí es un honor que Aeration Argentina me invite para poder participar en este webinar durante la cuarentena con ustedes y estoy a sus completas órdenes. Muy bien, entonces en esta primera parte estoy compartiendo una presentación que tiene como primera hoja Filtration Group Overview. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo esta hoja? Sí, estamos viendo. Gracias. Sí, okay. Sí, muy bien, perfecto. Chévere. Como bien lo menciona Roberto, empezamos una relación hace poco más de un año a partir del conocimiento que tiene Aeration Argentina del mercado en principio de tratamiento de aguas para potabilización y aguas residuales. Pero en el análisis que hemos hecho durante este tiempo, hemos visto que el campo de acción que podemos desarrollar en conjunto va mucho más allá. Y les voy a comentar y espero que ustedes se den cuenta por qué me refiero a esto. Purafil es una compañía norteamericana fundada en 1969 por la que ya tiene
50 años de estar desarrollándose. Pertenece a un grupo multinacional que se llama Filtration Group, que también es un grupo norteamericano, y como su nombre lo indica, pues es una compañía y grupo de compañías especializado en filtración de fluidos, ya sea de fluidos líquidos o gaseosos. Filtration Group tiene 4 áreas principales de desarrollo de negocios. Está el área de todo lo que tiene que ver con ciencias para la vida, industrias, tecnologías industriales, manejo de fluidos como el aceite, y el área que nos compete, que es Indoor Air Quality o calidad de aire interior, en donde tenemos compañías de pinturas o filtraciones para este tipo de compañías, filtración de material particulado, fase gaseosa, espacios limpios y electrónica. Eso es básicamente, en términos generales, Filtration Group. Y como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de compañías pueden abordar cualquier segmento industrial, incluso aplicaciones de nuestra vida diaria y en nuestras propias casas. Es una compañía que ha crecido mucho en el tiempo, sobre todo en los últimos años, con un crecimiento importante y con clientes representativos a nivel mundial. Por ejemplo, los data centers de Amazon y Google trabajan con nosotros, compañías como Caterpillar, Siemens, Alcoa, y les voy a mencionar otras del segmento siderúrgico más adelante. La misión que tenemos a partir de las directivas que nos da Filtration Group para todas las compañías que componen el grupo es hacer el mundo más seguro, más sano y más productivo. De hecho, al final de la reunión, cuando ya hablemos de nuestro proceso siderúrgico, les voy a comentar qué estrategias ha desarrollado la compañía para tratar de servir en esta pandemia mundial por este nuevo virus COVID-19. Purafil, una de las filiales de Filtration Group especializada en filtración en fase química, básicamente es el líder mundial en todo lo que tiene que ver con filtración de gases, el desarrollo, la ingeniería y la invención de media química y de los sistemas para entregar esta media química a los procesos, para proteger a las personas, al proceso como tal y a los ambientes, ¿de acuerdo? Tiene los headquarters en Doraville, Georgia, y somos los primeros, como les comentaba, que estamos trabajando desde hace 50 años en desarrollar media química para diferentes gases, muchas de ellas en base carbón y el otro grupo importante es en bases de permanganato. Las alternativas de desarrollo de nuestras aplicaciones están enmarcadas en 4 grupos muy grandes. El grupo de tratamiento de aguas para potabilización y aguas residuales, ya les voy a mencionar por qué. Todo el desarrollo de compañías industriales, compañías electrónicas y, como cuarto, que podría ser el primer lugar, todo lo referente a hospitalidad y que tenga que buscar solucionar incomodidades para las personas. Si nosotros vemos los segmentos de mercado en los que podemos trabajar, encontramos petroquímica, pulpa y papel, metales y minerales, procesos químicos. Le comentaba de procesos comerciales que tienen que ver con el confort, como edificios comerciales, hoteles, clínicas y hospitales, tratamiento de aguas, nuestras casas y electrónica, porque la media química que desarrolla Purafil para esta filtración en fase gaseosa, básicamente busca resolver las necesidades que se puedan dar por gases corrosivos en el aire que me puedan generar problemas para la salud humana o para el desempeño de salas eléctricas y salas de control, que es sobre el marco en el que vamos a centrar primero la charla. Pero asimismo, yo les he comentado que tenemos desarrollos para todo lo que tiene que ver con la salud y el confort humano. Por supuesto, la remoción de olores, y de ahí viene el ejemplo más palpable, el del tratamiento de aguas residuales, que sabemos a qué huele una planta de agua residual. O los procesos per se pueden desarrollar gases con olores y contaminaciones corrosivas. También podemos, por supuesto, la parte de toxicidad, cuando hay trabajos con, por ejemplo, en el craqueo catalítico de hidrocarburos que se utiliza fluoruro de hidrógeno o ácido sulfúrico, o sistemas que utilizan cloro gaseoso que puede ser mortal en ciertas concentraciones. Entonces también tenemos
media y equipos para resolver estos sistemas de emergencia. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver también con preservación, como lo vemos en este slide. Para citarles un ejemplo, los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina en el Vaticano utilizan filtración química gaseosa de Purafil para que el ambiente no dañe las pinturas. ¿De acuerdo? Esta es una introducción general. Muchas de estas cosas ya las comenté, pero muestro este slide porque nosotros tenemos productos patentados para remover incluso virus en el aire, bacterias y otras partículas submicrónicas. Lo comento porque la compañía en las últimas semanas, dentro del marco de la emergencia, ha desarrollado media química para la fabricación de máscaras respiratorias certificadas KN95 y en equipos específicos para filtrar partículas en hospitales, en salas de espera o en centros geriátricos para evitar la contaminación del virus COVID-19. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a ir a la presentación que nos compete para iniciar en el día de hoy. Y recuerden, si tienen alguna inquietud, estoy a sus órdenes todo el tiempo. Muy bien, entonces vamos a empezar a conversar a partir de esta introducción de las aristas en las que podemos desarrollar la media química filtrante y las mejoras en procesos productivos, centrándonos a un proceso que nos compete o a una tecnología que nos compete mucho en la actualidad, que es el control de contaminación de equipos electrónicos en ambientes corrosivos. ¿De acuerdo? Básicamente, que podamos abordar cuál es el problema y el costo al que nos estamos refiriendo, qué orígenes tiene dicho problema, cuál es la normatividad en la industria hoy en día y qué estamos viendo y qué podemos hacer al final. El problema y su costo. Antes de empezar con el problema y su costo, yo quisiera que ustedes me digan cuánto cuesta una parada no programada. Mucho dinero, ¿no? Si nosotros comparamos una parada programada, por ejemplo, que un tren de laminación vaya a tener un cambio de un rodamiento en uno de los stands y simplemente planeamos que se haga en un tiempo estimado con un cronograma de actividades, el costo es mucho menor a que si desafortunadamente ese rodamiento falla en medio del proceso y tengo que parar perdiendo material que tenga dentro del mismo tren de laminación o en el horno y tenga que buscar yo ese rodamiento que normalmente son de gran tamaño y no son fáciles de conseguir. Entonces, si comparamos una parada programada con una parada no programada, no es una regla general, pero podemos estar hablando del triple de costo que puede tener el proceso. Yo tengo un ejemplo que está más enfocado hacia la industria papelera, pero yo creo que cada uno de ustedes puede deducir o conoce el valor de una hora de producción en su proceso. Básicamente en este cálculo, esta fábrica de papel en Georgia, si para una hora en una parada no programada, solamente el daño en producción corresponde a $42,000 por hora, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que además de la pérdida del proceso productivo o lo que yo no puedo vender, tengo que salir a pagarle a un contratista o pagarle horas extras a mi personal y salir a buscar repuestos de la forma más rápida. Para que tengan un poco de contexto, ¿por qué estoy hablando de una parada no programada? Porque hoy en día estamos encontrando que muchos de los procesos están controlados por electrónica, ¿de acuerdo? Muchos de nuestros procesos tienen en las diferentes áreas salas de control o salas eléctricas que me gobiernan en gran medida el proceso. Desde el calentamiento de un horno de palanquilla o de una colada continua o de un alto horno hasta el proceso de laminación per se. ¿De acuerdo? Y este control electrónico me está generando que hoy en día los equipos electrónicos se vean afectados por corrosiones generadas en nuestro propio proceso. Y lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero primero, ¿qué es la corrosión? Quienes conocemos de
La industria del metal, más o menos, ¿qué entendemos por corrosión si alguien quiere participar? Pues muy bien, corrosión básicamente es la degradación gradual que tiene un material simplemente por estar rodeado de un ambiente. Y es esta reacción que tiene con el ambiente y esa exposición lo que me empieza a generar o me puede generar un proceso corrosivo. Si nosotros pensamos un poco qué es el aire, pues el aire es una mezcla de gases, es una mezcla homogénea, donde para bien o para mal tenemos diferentes tipos de gases. Hoy en día, y está más en el colectivo social, la preocupación por el mantenimiento del medio ambiente. Y cuando hablamos de contaminación ambiental, muchas veces nos referimos a material particulado, ¿de acuerdo? Y hay escalas para ver y poder tener control o poder tener una vigilancia sobre qué cantidad de material particulado existe en nuestras ciudades. El material particulado lo podemos ver y vemos una nube densa, grisácea, sobre nuestras ciudades, que uno enseguida lo asocia con que, caramba, esto me hace daño. Pero en el caso de los gases, muchas veces no los vemos, muchas veces no los olemos. Otras sí, con unos olores bastante característicos, ¿de acuerdo? Dentro del aire, nosotros tenemos diferentes tipos de estos gases que me pueden generar contaminación. Hay gases ácidos, gases básicos y gases oxidantes. En ese orden, los gases ácidos son los más dañinos. Y si ustedes se dan cuenta, en la figura que hay a la derecha en el slide que les estoy presentando, nosotros podemos ver una tarjeta electrónica que tiene unas manchas negras que me pueden mostrar que se está generando un proceso productivo en la tarjeta. ¿Cómo está compuesta una tarjeta electrónica? Pues básicamente tenemos un área de un material plástico, entre comillas, que tiene unos circuitos o unos chips, unos circuitos integrados. Y estos circuitos, a su vez, se comunican por unas vías. Normalmente esas vías son caminos de cobre y las soldaduras son soldaduras de plata entre el camino y el circuito. Pues básicamente el cobre y la plata son susceptibles a que al tener esta reacción o esta exposición a un ambiente, se empiecen a degenerar gradualmente. Si ustedes se dan cuenta, en este camino, gracias al proceso corrosivo, el camino se estrecha. ¿Y qué pasa cuando el camino se estrecha? Pues simplemente que el voltaje que está transmitiendo esa tarjeta electrónica de un punto a otro puede tener variaciones y puede que las señales que se estén transmitiendo desde la tarjeta sean equívocas o me dé valores errados. Es por esto que muchos equipos electrónicos tienen que ser calibrados periódicamente para poder comprobar que la información es confiable. ¿Ok? La corrosión de contactos y componentes supone entre un 30 y un 40% de los fallos de los equipos electrónicos. Y recordemos que estamos hablando que estos equipos electrónicos están gobernando parte de nuestros procesos. ¿Ok? Ahora, si un equipo electrónico me manda una señal errada o simplemente la tarjeta se quema, me puede generar una parada no programada en mi proceso que me haga perder dinero. Por eso eran los slides iniciales. ¿Ok? Orígenes. Básicamente, si nosotros nos damos cuenta de qué está pasando hoy en día, los procesos industriales se han visto afectados por revoluciones. Y en este momento, en los últimos meses o en los últimos años, hemos escuchado hablar de Industria 4.0 o el Internet de las Cosas. Este tipo de desarrollos o esta revolución industrial me está aumentando el grado de instrumentación y automatización que yo tengo de mis procesos. Eso ha generado que la industria aumente enormemente su capacidad productiva. Con esta gran bienvenida que le hemos dado a los procesos automáticos, pues hemos encontrado diferentes aspectos que hacen o que me representan un nuevo desafío para el mantenimiento y el control de mi propio proceso. ¿Listo?
Habíamos hablado que el aire es una mezcla, ¿de acuerdo? Y el propio proceso genera gases que se unen a esa mezcla. Nosotros hablamos de gases ácidos, básicos y oxidantes, y en los procesos industriales encontramos de todo. Podemos encontrar contaminaciones con gases de base azufre, con amoníacos y derivados. En algunos procesos hay afectación de cloro, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. Todos estos gases están en el ambiente, afectando a las personas y afectando los procesos, y sobre todo, si lo enmarcamos en el proceso corrosivo de componentes electrónicos, pues pueden afectar los equipos de la sala de control del proceso de laminación o de la sala de control de la colada continua o, como ya lo hemos mencionado, de si tengo un horno eléctrico para fundir chatarra. Además de los gases, pues hay otros factores que me aceleran este proceso y nosotros lo podemos ver en esta gráfica como los procesos, la humedad y la temperatura en estos procesos también me van a afectar y generar el proceso corrosivo, que como resultado final, lo que ya les comentaba, me puede generar interrupción del flujo eléctrico y al final del día, pérdida de la señal. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Quieren que repita algo o que hable más despacio? ¿O vamos bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Mi interés es que ustedes empiecen a trasladarse también a sus procesos para que se empiecen a ver cuántas salas de control, por ejemplo, tiene mi proceso. O hay unas partes en mi proceso que huele algo raro. Incluso, hablando de que huele algo raro, puede ser hasta del área de oficinas que tenga algún olor específico concentrado del proceso o que simplemente en facilidades comerciales, y por darle un ejemplo, si yo tengo un mall o un centro comercial, no quiero que el almacén que está al lado de la plazoleta de comidas, la ropa que yo vendo en ese almacén huela a comida. Entonces esos olores también se pueden tratar. Volvamos a la industria. ¿Y qué encontramos hoy en día? Que a partir de estas revoluciones y todos estos cambios tenemos diferentes normativas. Si volvemos al proceso como tal, todos los procesos generan gases en diferentes proporciones, en diferentes concentraciones y por supuesto diferentes tipos. Si yo estoy transformando un material orgánico, es muy normal que mi proceso genere ácido sulfídrico y compuestos orgánicos volátiles. Aquí vemos un ejemplo de los gases más o menos que cada proceso genera. Busquemos los que tienen que ver con la industria siderúrgica. Entonces, en el caso de hornos altos, o bueno, alto horno, le decimos en Colombia, en una acería, nosotros podemos encontrar ácido sulfídrico, SO2, CO o fluoruro de hidrógeno, incluso en particulado polvo del carbón coquizable del alto horno. Si estamos hablando de una acería de horno eléctrico, vuelve a aparecer el sulfídrico, el SO2 y carbonos o compuestos de carbono. Asimismo pueden ver en plantas de coquización, fabricación de aluminio, fundición de minerales. Tenemos muchos compuestos que se están generando simplemente por el proceso como tal. ¿Qué encontramos hoy en día a nivel de reglas? Pues en primer lugar, volviendo a la aplicación corrosiva en instalaciones eléctricas o en salas de control, tenemos que empezar por una directiva de una organización que se llama RoHS, que por sus siglas en inglés es una directiva de restricción de sustancias peligrosas que me limita el uso de ciertas sustancias. Y en este caso principal se refiere al uso del plomo. Cuando empezaron a aparecer estos sistemas automáticos o estas facilidades de instrumentación, muchos de los componentes estaban fabricados con algunas partes en plomo. El plomo no sufre procesos corrosivos, pero desafortunadamente puede tener algún grado de toxicidad en su fabricación y en su utilización para el ser humano. Entonces, RoHS emite una directiva para que se empiecen a desarrollar componentes electrónicos libres de plomo, como ustedes pueden ver en la parte inferior. Y al cambiar la utilización del plomo, empieza a utilizarse el cobre y más adelante empieza a utilizarse
la plata, que sí son susceptibles a tener esta reacción con el ambiente y esta degradación por procesos corrosivos. Si paso del punto 1 al punto 4, hay otra entidad que es ISA, que seguramente las personas que trabajen en electricidad o en instrumentación conocen que es el Instituto Americano para la Instrumentación y la Automatización. ISA desarrolló una directiva 7104, cuya primera versión es, si mal no recuerdo, en el 95 y la segunda versión es en el 2013, en donde delimita las condiciones ambientales para sistemas de medición y control de procesos. Y básicamente se refiere a los contaminantes y cómo puedo yo medir la severidad de estos ambientes corrosivos. Purafil tiene la fortuna de trabajar tanto con Rojas como con ISA dentro del comité técnico para poder analizar los cambios que se están dando en los componentes electrónicos y poder tener la norma lo más actualizada posible. Hoy en día también estamos encontrando que desde el punto de vista de salud ocupacional y seguridad industrial tenemos más reglamentación, incluso para la disposición de subestaciones y de los centros de control o de los equipos de laboratorio. Hoy en día hay muchas cosas muy reguladas, principalmente para mejorar las afectaciones al ser humano. Como ya les comentaba, todas estas nuevas tecnologías de instrumentación o de control electrónico se están haciendo mucho más eficientes. Si nosotros comparamos un teléfono celular de hace 10 años con un teléfono móvil con uno de hoy en día, pues encontramos que tiene componentes más pequeños, son más eficientes, son más rápidos, pero esta electrónica también me hace que los equipos sean más sensibles, que manejen voltajes más pequeños. Por lo tanto, el voltaje que se mueve por el camino de la tarjeta electrónica que les mencioné hace un momento, pues tiene que ser más cuidado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Muy bien. El estándar ISA también me muestra una metodología para yo poder determinar la calidad del aire interior de una sala, ¿de acuerdo? Y básicamente clasifica este potencial corrosivo en 4 niveles de severidad ambiental. Esos niveles ustedes los pueden ver que van de G1, G2, G3 y el cuarto nivel es GX, en donde el nivel de severidad va de leve a muy severo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿esto cómo se mide? Yo les comentaba que el plomo se reemplazó por utilizaciones de cobre y de plata. Y básicamente la forma de medirlo y poder medir esta severidad corrosiva es poder entender cómo se transforma una lámina de cobre en el tiempo a partir de este potencial dañino que tiene cada atmósfera. Si nosotros vemos las placas que están a la izquierda, cada una de estas placas de cobre ha sido sometida a esos ambientes. Y moviéndome de izquierda a derecha, la primera es G1, G2, G3 y GX. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo se transformó el mineral, el material. Ahora, básicamente la forma de medirlo es poder ver cómo cambian tanto una lámina de cobre como una lámina de plata, que ya se las voy a mostrar más adelante. Cuando se inicia el proceso corrosivo, ¿qué pasa primero? Se empieza a dar un aumento de masa en la superficie del cobre antes de que el material empiece a degradarse, como vemos en las fotos finales moviéndome a la derecha de cada una de estas láminas. Básicamente la norma lo que hace es medir el aumento de espesor sobre la lámina de cobre y de plata en un tiempo de 30 días en Armstrongs. Y dependiendo de cuánta masa voy ganando, es más severo o tiene mayor potencial corrosivo mi ambiente. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos en el nivel G1, en el comentario en la parte inferior dice, la corrosión no es un factor que determine la fiabilidad de los equipos. Y si vemos la primera foto, el cobre está en buenas condiciones. Si nos movemos hacia la derecha,
En el G2 ya hay efectos corrosivos que me pueden generar problemas en una tarjeta eléctrica en un tiempo mayor a 1 año y medio. G3 tiene una alta probabilidad de ataque a la corrosión en un tiempo menor a 1 año y medio. Y en el caso de un nivel de severidad GX, estamos hablando de daño en meses. Si hoy en día la electrónica controla partes de nuestros procesos, si nosotros tenemos una calidad de aire GX que desafortunadamente es normal encontrarlo en las industrias de nuestra región, nosotros podemos tener fallas súbitas, inesperadas, porque una tarjeta electrónica se quemó. Y hoy en día, además de toda la pérdida, porque se pare una parte del proceso, podemos encontrar tarjetas electrónicas que pueden ir desde $300 hasta $30,000, $40,000 o $50,000. ¿Esto cómo se hace? ¿Y cómo funciona la norma ISA? Esto es interesante porque yo lo primero que debo hacer es saber qué está pasando en el aire. Y como yo no lo puedo ver, de alguna forma tengo que entender cómo medirlo. Y nosotros desde Purafil, amparados en la norma ISA, que les mencioné hace un minuto, tenemos dos formas. La primera forma, que es la que se ve en la pantalla, en el centro de la pantalla, es el cupón de clasificación de corrosión, que como les mencionaba, expone una lámina de cobre y una lámina de plata al ambiente en donde yo quiero saber qué está pasando. Mi sala de control, mi sala eléctrica o la sala de los servidores o donde se maneja todos los computadores y la información de la compañía. Yo puedo instalar un cupón de clasificación de corrosión. Este cupón se debe poner a la vista, teniendo la precaución de que nadie lo vaya a tocar, porque como tenemos grasa en las manos o contaminantes en las manos, me puede acelerar el proceso en la placa. Luego de 30 días es removido y se envía por parte, en este caso, de Aeration Argentina, a nuestro laboratorio en Doraville, en Estados Unidos. Luego de un proceso de reducción electrolítica, el reporte me va a indicar qué gases hay en el aire, además de la clasificación G1, G2, G3 o GX, porque cada gas deja una huella corrosiva diferente. Además de esto, me puede indicar en un rango la concentración en partes por millón de ese gas y a partir de esa información y de la fotografía que me da el cupón, puedo proponer una solución para poder eliminar esos gases y aumentar la vida útil de mis componentes electrónicos. Este es un sistema pasivo, el que me da el cupón de clasificación de corrosión, porque es una fotografía en un momento de una información recopilada en 30 días por un proceso químico en la placa de cobre y en la placa de gas. Nosotros también podemos desarrollar esta medición en un proceso activo, es decir, nosotros tenemos dispositivos electrónicos dentro del marco del Internet de las Cosas que esta misma corrosión y este mismo potencial me lo puede medir con un sensor de cobre y de plata sobre un cuarzo balanceado, un cuarzo, y me pueda indicar en tiempo real la calidad del aire que yo tengo en mi sala de control. La ventaja de este equipo es que como me transfiere información en tiempo real, yo lo puedo conectar vía Ethernet, Wi-Fi, o puedo ponerle un adaptador para un bus de campo, dependiendo de los controles que yo tenga, Profibus DP, SCADA, DeviceNet o el bus de campo que yo maneje, para poder tener la información en tiempo real de G1 o la clase de calidad de aire según la norma ISA. También puedo medir la temperatura en el cuarto, la humedad relativa y la presión y poder tener esos datos en tiempo real. Entonces tenemos un sistema pasivo como es el cupón que me da una información inicial y un sistema activo que lo puedo instalar fácilmente para tener una información en las áreas más sensibles o en mi cuarto de control maestro o en mi cuarto o en mi sala eléctrica o en mi subestación eléctrica para yo poder saber qué está pasando todo el tiempo. Y puede ser una alternativa después de una solución en filtración química de gases para ver si mi solución sirvió. ¿Algún comentario hasta este momento? Muy bien, yo les he venido comentando que lo primero que necesitamos es saber qué está pasando.
¿de acuerdo? Y la forma de poder medir qué está pasando o qué gases hay, la podemos encontrar con el cupón de corrosión. Muchas de nuestras compañías hoy en día, en los departamentos seguramente de salud ocupacional o seguridad industrial o en el departamento ambiental, hacen mediciones de gases, ¿de acuerdo? Muchas veces, dependiendo del proceso, estas mediciones son más severas. Por ejemplo, en un proceso de una refinería de petróleo o de una mina, las personas cargan un dispositivo portátil sensor de sulfídrico para preservar su vida, porque es claro que en altas concentraciones el sulfídrico es venenoso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber qué gases hay, ¿de acuerdo? A partir de los gases que hay, podemos desarrollar con la media química filtrante, que son estas esferas pequeñas, que ya les voy a contar un poco más, que se ven en la gráfica inferior, y cómo presentamos esa media química en un equipo para poder manejar el aire que está en el proceso. Y luego, para poder comprobar que mi solución funciona, establecer un programa de monitoreo, y ahí es donde se puede volver efectivo una medición activa con el sistema OnGuard. Ahora bien, la única solución no es la filtración química, tiene que ir acompañada de otras estrategias cuando hablamos de calidad de aire en salas de control, en salas eléctricas o en el bienestar de las personas. Si nosotros hablamos de purificar el aire de la sala, en primer lugar es importante que muchas salas tengan el requisito o sean presurizadas, para que en el evento de que entre una persona, pues es mejor que al estar presurizada la sala, salga aire limpio al exterior y no que la persona entre con aire contaminado, ¿de acuerdo? Como les comenté hace unos slides, es muy importante poder conocer también humedades y temperaturas. La recomendación para salas de control es que la humedad relativa no supere el 50% y que la temperatura esté alrededor de 22 grados, más o menos 1 o 2 grados. A eso tenemos que adicionarle que la sala sea estanca y que haya integridad en la sala, que sea sellada para que no tengamos fuentes de contaminación externa porque haya una ventana abierta o una puerta que no tenga el sello apropiado. Y la norma también nos indica que debe haber un número mínimo de renovaciones de aire por hora o de cambios de aire por hora. Si nosotros vemos en el proceso siderúrgico, y ustedes me disculparán porque este es un gráfico muy básico, nosotros tenemos diferentes tipos de procesos, dependiendo si yo trabajo con alto horno, si trabajo con acería eléctrica, si fabrico palanquilla, si tengo colada continua o no. Por ejemplo, en sus procesos, ¿ustedes tienen altos hornos o tienen acería eléctrica o laminan? ¿Cómo son sus procesos? En Ternium, Argentina, tenemos altos hornos. Genial. Exacto. Bien. Y además también laminan, ¿no? Tenemos colada continua y tenemos laminador, en caliente y en frío. Bien. Claro, Entonces, los productos en Argentina son planos. bien. Buen punto. Entiendo ¿Y que ustedes en Colombia tienen largos. Nosotros Ternium lamina tenemos largos. largos. Así es. Y hay otras compañías fuera del grupo Ternium que también hacen algo de planos. Está Acesco en la costa norte, que lamina en caliente y en frío planos. Ahora, ¿cuántas salas de control? ¿Han visto salas de control en sus procesos, cierto? Y salas eléctricas. Muchísimo. Sí. Y muchísimas. Bien, ¿y algunos de ustedes sabe si se hace alguna filtración de gases? No conozco. No, sí, ahí. Mira, no tengo los datos en la mano, pero sí, te puedo decir que Sí. se filtra. Sí. Hay muchas salas que no están selladas como corresponde. Bueno, tenemos de todo acá. Genial, pero ese es un punto importante porque yo he visto procesos industriales en donde se sabe que hay un equipo que hace la filtración química, pero en algunos momentos no se sabe qué hay dentro, qué media química tiene, cuándo fue la última vez que se cambió o cada cuánto se cambió. O realmente yo puedo verificar y dentro del marco de mi mantenimiento preventivo o predictivo, yo puedo saber cuánto me va a durar esa media química y si realmente
está filtrando lo que tiene que filtrar. Ya vamos a hablar un poco más adelante en términos generales de esto. Pero me parece genial que cada uno de ustedes, y más adelante, con el apoyo de Aeration Argentina, puedan un poco indagar más en sus procesos y ver qué salas se están protegiendo químicamente y si realmente esa filtración química es efectiva o tenemos una carcasa que sabemos que hace algo, pero no sabemos si lo está haciendo bien en este momento. Y ese es el apoyo que nosotros queremos y podemos darles a cada uno de ustedes en sus facilidades. Como ustedes lo mencionaron, hay muchas salas en un proceso y muchas salas con configuraciones diferentes, ¿de acuerdo? La gran ventaja que podemos tener es que dependiendo de qué hay en la sala, de cuáles son los volúmenes y cuáles son los caudales de aire que estamos manejando, podemos tener diferentes alternativas. Básicamente, como dice aquí en la parte de abajo, sóplalo como si fuera un globo, como si estuvieras inflando un globo de caucho o una bomba, para que tenga aire en teoría limpio, para que mi sala pueda trabajar mejor y sea confiable. Pero no es camisa de fuerza ninguna configuración. Podemos proteger equipos electrónicos dependiendo del tamaño de la sala, si hay doble puerta, si no lo hay, del espacio disponible o cómo es el flujo de la red de aire acondicionado para poder presurizar o recircular. Estos ejemplos los paso un poco rápido porque es simplemente una referencia para que ustedes se den cuenta que tenemos alternativas y no tenemos una receta única para el desarrollo. Pero quiero pasar esa donde sucede la magia y voy a adelantarme este slide y luego me devuelvo un poco. Muchas personas se ríen por el ejemplo que yo doy, pero he encontrado que no solamente pasaba en la casa de mi abuela. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que mi abuela mantenía un carbón en la nevera. No sé si en Argentina pasa también. Pero mi abuela decía que ella instalaba el carbón o ponía el carbón dentro de la nevera porque no quería que el olor de la cebolla inundara todos los alimentos que pudiera haber en la nevera. ¿De acuerdo? Y ahí siempre había un carbón. Cierto tiempo después, mi abuela abría la nevera y decía, caramba, tengo que cambiar el carbón porque todo huele otra vez a cebolla. ¿Sí pasó en alguna casa de ustedes o simplemente pasó donde mi abuela? No, yo nunca lo escuché ese ejemplo. Ok. Señor, Sí, yo lo conozco al tema y es puesto carbón. Lo que no sé, lo que no sabes es que, perdóname. que he puesto carbones justamente para sacar olor de la heladera, pero no sé bien por qué lo hace el carbón. Y hoy en día las neveras nuevas tienen, las que dispensan agua, por supuesto, el filtro del agua, pero las de tablero electrónico a veces mandan una señal roja que dice que hay que cambiar el filtro, y es el filtro de olores. ¿Por qué? Porque el carbón tiene una propiedad natural que se llama absorción. Y el carbón atrae moléculas que generan olor, ¿de acuerdo? Es por eso que pueden absorber el olor de los alimentos, como en el caso de la nevera, y de las neveras nuevas no sabemos qué es carbón, pero lleva un filtro. Y con el tiempo, ese proceso de absorción satura el carbón, y el carbón libera las moléculas, y por eso todo vuelve a oler a cebolla. A esto debemos sumarle que el carbón es de naturaleza ignífugo, ¿de acuerdo? Y ustedes mejor que yo lo saben, que en los asados en la Argentina, el carbón es lo que se utiliza con la leña para poder encender el fuego. A esto le sumamos que el carbón es higroscópico y acumula humedad. Al acumular humedad me puede generar cultivo bacteriológico dentro del propio carbón y cambian sus propiedades. Básicamente lo que desarrolló Purafil es ir un poco más allá del proceso natural del carbón, aprovechando esta ventaja. Y básicamente el proceso de absorción cambia por un proceso de adsorción, ¿de acuerdo? Y es aprovechar este atrapamiento dentro de los poros de una partícula y poder generar un fenómeno de atrapamiento superficial complementado con una reacción química. Los gringos lo llaman chemisorption. Y si ustedes se dan cuenta, en el fondo de esta imagen se ven un par de manos con unas esferas de color púrpura, ¿de acuerdo?
Purafil desarrolla la media química con dos bases principales. Una base carbón activado con una serie de otras impregnaciones para mejorar las propiedades que yo les comentaba naturales y compuestos de color púrpura con bases en permanganato o de sodio o de potasio. Si ustedes se dan cuenta en la figura superior, en la parte derecha, se ve uno de estos pellets que tiene unas porosidades controladas. Esas porosidades son para forzar el aire que atraviese la media química y por estos poros tenga mayor contacto superficial. Y se complementa con la reacción química que es específica, instantánea e irreversible para que, como ven en la parte inferior, la molécula de gas reaccione químicamente con la molécula de la media química, transformándome en sales que son inertes y que son amigables con el medio ambiente y son de libre disposición. Entonces aquí es donde la magia sucede, como lo dice el título, y básicamente con este proceso de chemisorption forzamos el aire a través de la media química para que reaccione superficial, instantánea e irreversiblemente con la media química que estamos utilizando y eliminemos el gas. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Esto es muy interesante porque hay gases que reaccionan diferente y hay mezclas de gases que se comportan diferente. Nosotros tenemos con un grupo de medias, que no es más de 12 medias, podemos trabajar más de 500 gases diferentes y sus mezclas, para que ustedes tengan un poco más claro qué es lo que hace Purafil. Y luego, básicamente, lo que buscamos es cómo le presentamos esa media química a una corriente de aire para que pueda filtrar los gases. Les voy a dar un ejemplo. En una planta de Codelco en Chile, donde pues está la mina y al lado está la refinería, se inició un proceso de modernización de las salas eléctricas, porque el proveedor de la electrónica, que es Honeywell, tenía nuevos equipos para poder hacer los procesos más eficientes. Cuando se hizo el análisis según ISA, se encontró que todas las salas estaban en clasificación GX. Lo que se hizo fue a las redes de aire acondicionado en cada una de las salas instalarle equipos para filtración química, presurizando y recirculando, y se pasó de niveles GX a niveles G1. Y algo muy bonito, además de proteger la electrónica, es que el ausentismo por enfermedades respiratorias de los operarios de la sala mejoró porque estaban respirando mejor aire que cualquiera. Entonces se hizo mucho más confiable el proceso. Los equipos de Purafil tienen de una u otra forma la configuración general que les muestro en este gráfico. Este gráfico es un equipo de lecho profundo porque si ustedes se pueden dar cuenta, hay una gran cantidad de media a granel en donde ustedes pueden ver la columna negra y la columna púrpura. ¿De acuerdo? Hay otros equipos que tienen lecho delgado y que tienen unos módulos que son como unos cassettes libres de mantenimiento en donde yo puedo cambiar la media. A la media de Purafil se le puede hacer un análisis de vida útil remanente. Cada media tiene una eficiencia de remoción del gas específico que se está tratando. Y yo puedo con el tiempo sacar una parte de la media muy pequeña y en el laboratorio poderles decir, mira, este equipo fue instalado en enero de 2019, estamos en abril de 2020 y tiene una vida útil remanente del 60%. Es decir, que todavía me queda cerca de un año o más de un año y medio de trabajo de la media y puedo planear la reposición de la media. Si vemos la configuración inicial, tenemos una admisión de izquierda hacia un flujo de aire a la derecha, en donde tenemos aire no tratado y algunos equipos, como en el punto 2, tienen un eliminador de humedad inicial. Luego en el punto 3 tiene un prefiltro de partículas. Un equipo activo tiene un ventilador que me acelera el flujo o me ayuda al flujo para que compense la pérdida de aire en los filtros de partículas porque la media química no tiene pérdida de presión o no tiene delta de presión. Y luego, como yo les comentaba,
todo el aire se va a forzar a atravesar los poros de la media. Y vemos en el punto 5 es media de base de carbón activado con otros impregnantes, y en el punto 6 una media púrpura que tiene bases de permanganatos, de sodio o de potasio. Un filtro final y entregamos al proceso aire limpio. Hay diferentes configuraciones, como ustedes pueden ver en el rojo que se llama un top scrubber, o en el gris que parece una nevera nevecón de doble puerta, que también hace la filtración de arriba hacia abajo, pero en términos generales es la misma configuración. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Bien. Básicamente nosotros hemos hablado que dentro del proceso siderúrgico, básicamente nosotros estamos hablando de salas eléctricas o salas de control en principio. Pero muchas de las compañías hoy en día tienen también plantas de tratamiento de aguas residuales o tienen data centers dentro de la compañía para toda la información que fluye, la información de emails, de información financiera o de comunicaciones en un pequeño data center en cada una de las empresas. Entonces, dentro de nuestros procesos y del proceso siderúrgico, podemos atender la cantidad de salas de control y de salas de eléctricas a través del proceso, o si tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, nuestra compañía, pues también es susceptible de que se generen olores en esa planta que también podemos tratar en media química. O si tenemos un edificio corporativo, un edificio de oficinas, en donde hay olores, también se pueden filtrar los olores y proteger los equipos electrónicos del data center también de corrosión. Entonces nosotros podemos ver que tenemos diferentes disposiciones de equipos, como yo les comentaba, dependiendo de lo que quiero hacer. Y, por ejemplo, si nosotros hablamos de requerimientos, lo que vimos, mantener las salas presurizadas, saber qué tipo de gas hay en la sala, si he tenido dentro de mi control de fallas de proceso, el mantenimiento, fallas eléctricas, por ejemplo, porque cuando yo trabajaba en mantenimiento me acuerdo que nosotros clasificábamos las fallas si eran eléctricas, si eran mecánicas o si eran fallas de proceso para poder hacer un análisis de causa de falla o un análisis de causa raíz y poder ver en las fallas eléctricas si realmente hubo algún problema en la electrónica. Muchas de las compañías que proveen electrónica están condicionando las garantías de sus tarjetas a partir del grado de clasificación según ISA. Y yo tengo papeles técnicos de Honeywell, por ejemplo, en donde dice que si se evidencia si se evidencia un proceso corrosivo que contacte directamente a Purafil con nombre y apellido, o yo he tenido reuniones con Rockwell, por ejemplo, en donde ellos estaban teniendo muchas garantías en un proceso específico porque se dañaban las tarjetas prematuramente y luego nos dimos cuenta que el grado de severidad en la sala era GX. ¿De acuerdo? Mi invitación es a que, conociendo esto que en algunos casos puede ser información nueva o que no se tenía una certeza más detallada, pues cuenten con nosotros para poder, y hablo de nosotros, Purafil y Aeration Argentina, para poder evaluar las condiciones en sus procesos productivos y así evitar fallas prematuras. Conclusiones. Hablamos que la corrosión es un problema real en la industria. Cada día se ve más por los grados de instrumentación y automatización que estamos teniendo. A esto le podemos adicionar problemas de olores o problemas de afectación por gases a la salud. Hoy en día, muchos fabricantes refieren sus garantías al grado de severidad según la norma ISA. Con los cupones de clasificación de corrosión, podemos entender qué está pasando en una de estas salas, pero solamente es un punto inicial para poder ver con una estrategia cómo lo podemos resolver. La filtración en fase gaseosa junto a otras medidas me permite proteger los equipos, proteger las personas y al final del día poder tener una reducción de costos por evitar reemplazos de tarjetas electrónicas o enfermedades profesionales por alguna inhalación o por la presencia de gases corrosivos en el aire. Básicamente esto es lo que le quería mostrar a ustedes en el día de hoy para que podamos analizar en conjunto cómo puede afectar sus procesos
Y si en este momento alguien quiere compartir un comentario, hacer una pregunta o tenga alguna inquietud, bienvenidos. Es simplemente abrir los micrófonos y estamos atentos a responderles. Roger, en los tratamientos de fluentes líquidos se utiliza con bastante frecuencia el carbón activado. Y cuando se agota su efectividad, puede ser en muchos casos regenerado, por ejemplo, con vapor. Las medias que se utilizan en esta depuración de gases, ¿tienen la posibilidad de ser regeneradas o siempre deben ser desechadas y reemplazadas? Es una gran pregunta y te lo agradezco. Y nosotros volvemos a repasar un poquito qué es lo que pasa en el carbón. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el carbón de mi abuela se saturaba y soltaba o liberaba los gases que estaban atrapados? ¿De acuerdo? Y ese puede ser un proceso regenerativo natural que se incrementa con vapor. En la medida en que yo hago regeneraciones, voy perdiendo la eficiencia del carbón y al final del día no es tan viable en costo-beneficio, porque cada vez tengo que regenerar en menos tiempo. Y tampoco tengo la certeza de poder medir cuál es la eficiencia que yo estoy teniendo en la remoción del gas, que es el caso que nos compete. Para el caso de las medias químicas de Purafil, acuérdate que además de atrapar el gas, la media se está transformando químicamente y se transforma en una sal. Y yo les comentaba que es un proceso irreversible. ¿Qué ventajas me da esto? Ventajas que yo puedo medir realmente la eficiencia de la remoción de ese gas, primero. La ventaja en que no es reversible y no se me van a liberar los gases, que en algún caso puede ser peligroso. Y efectivamente, cuando se cumple la media, cuando se cumple la vida útil y la capacidad total de la media, yo la tengo que cambiar. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista del carbón, en algunos casos se puede regenerar, pero va a perder eficiencia. Y en el caso de la media química es un proceso bastante más eficiente que yo puedo controlar y que puedo medir y no tiene regeneración porque las sales al final que me quedan cuando ya se ha cumplido la vida útil, no puedo reversar el proceso que se hizo. Gracias por la pregunta. Gracias. Te hago una pregunta. Señor. Para tener una idea, vos empezaste la presentación hablando de alguna manera de costos cuando dijiste que si se nos para la planta, Sí. y el ejemplo de una de las plantas que si se paraba tenía un costo de 40.000 pesos, dólares, lo que sea la hora. Cada industria tendrá su valor. Sí, señor. Bien. Ahora yo hago el análisis al revés para justamente analizar. En nuestra planta tenemos un gas que es bastante feo, vos lo nombraste ahí en tu presentación, porque nombraste no pusiste la coquería, pero sí pusiste la transformación, la pilita de carbón y de coque. Sí. En la coquería ese gas es bastante feo, de hecho hemos tenido, yo personalmente tengo un análisis de los gases por acá en la computadora, porque se nos han roto CPUs, ¿sí? Básicamente creo que era sulfúrico. Bueno, pero mi pregunta es, tengo una sala de 10x10 o de 6x6, ¿sí? Sí. ¿Cuánto me cuesta un equipo donde en el ambiente hay gases derivados de coque? Supongo que sabrán cuánto es, ¿sí? Sí. ¿Qué tamaño tiene un equipo? Hablando de valor para tener una idea, ¿no? El tamaño del equipo y cuánto costaría un equipo para una sala de 6x6. Es una gran pregunta y te la respondo muy claramente. Para nosotros poder dimensionar un equipo, nosotros tenemos que saber, y el análisis de gases que tú tienes será muy útil, tenemos que saber qué gas es, en qué concentración y qué flujo de aire necesito. Una de las condiciones para yo tener el flujo del aire es el volumen de la sala. Tú me das el área de 6x6, simplemente tener más o menos un tamaño de techo estándar, y al yo saber la cantidad del aire, puedo calcular el caudal que necesito.
Bien, a partir de esa información, el siguiente paso es ver cómo le entrego el aire a la sala. Si la sala tiene un equipo existente, por ejemplo, de aire acondicionado, yo puedo poner mi equipo en línea con el del aire acondicionado para que enfríe aire limpio, ¿de acuerdo? O puedo tener un equipo interno que me recircule a través del equipo que les mostré, que parece una nevera, el aire interno de la sala me lo filtra. Los valores de estos equipos pueden ser desde $10,000 hasta $40,000, dependiendo de la concentración y dependiendo de cómo lo puedo yo poner en la sala. Y sería un punto muy interesante que nos pudieras, a través de los representantes de Aerations en Argentina, compartir la información que tienes sin ser vinculante, y nosotros te podemos decir, mira, la solución más efectiva puede ser esta, con esta media química, que va a tener una duración de 2 años, y el valor inicial de la inversión va a ser X pesos, y el valor de sostenimiento anual o bianual por el cambio de la química es tanto. Entonces eso es una gran pregunta y puede variar dependiendo de la configuración que encontremos. Para que tengas una regla general, entre 10,000 y 40,000 puedes tener una solución eficiente. Te agradezco. Y ya que estás, sí, está bueno, me sirve. Te hago otra pregunta. Por supuesto. Generación de aire respirable. ¿Ustedes se dedican ese aire que usan las personas, ¿sí?, para entrar en un lugar donde hay mucho gas? ¿Te refieres a equipos portables para tener como una escafandra que me dé aire limpio? Sino el tratamiento del gas para suministrar por una cañería un aire respirable, donde las personas cuando suben se enchufan a eso con unos equipos, pero no usan equipos autónomos, sino que se enchufan a la cañería. El gas que está dentro de la cañería, gas que sea respirable. Así es, sí señor. Incluso tenemos aplicaciones por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales que genera sulfídrico y que en las fases iniciales los valores de ácido sulfídrico son muy altos. Entonces hay facilidades en los Estados Unidos en donde primero, antes de que entre cualquier persona, se inyecta aire respirable o se filtra el aire que está en la sala. Esa es una primera opción. Y dependiendo de la facilidad per se, como hablamos de la sala de control, es una solución que se puede dar. Ahora, esto sucede con la mayoría de los gases. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono tienen la particularidad de que no hay media química que los filtre al 100%, sobre todo con el dióxido de carbono. Tiene que haber un proceso de conversión catalítica. Por eso nuestros automóviles, y sobre todo los de carburador, tenían los catalizadores, ¿cómo se llama? Bueno, porque el dióxido de carbono tiene esa particularidad. Pero en lo que tiene que ver con otros gases, como el H2S, compuestos de ácido sulfídrico, compuestos de fluoruro de hidrógeno, que son altamente venenosos, o de cloro, tenemos sistemas que pueden garantizar aire respirable. Muy buena pregunta, muchas gracias. Perdón, sigo, si es que no interrumpo a otro, pero no te está hablando directamente de filtrado, sino que tengo que poner en alguna sala no, en un recinto, específicamente en un gasómetro, ¿sí? Tengo que llevar aire respirable arriba, y el aire lo tomo del medio ambiente. Sí. Pero nosotros, el sistema o todo el equipo para generar ese aire respirable y mandarlo por una cañería hasta arriba, ¿eso lo hacen? Sí, señor, sí lo podemos hacer. Los contactos aparte. Gracias. Bien, chévere. ¿Alguna otra inquietud? No, estaría bueno... perdón, Roger. Sí, Alfredo, sí. Recién lo estaba escuchando a mi colega ahí, a Carlitos Biasoli. Y es un tema, digamos, que creo que todavía tenemos campo por hacer aquí en San Nicolás, ¿no? Nos hemos equivocado bastante en los proyectos hace 20 años atrás, en lo que es aire respirable, y creo que es un área todavía que es un buen desafío. Pero por otro lado, estaría bueno, seguramente, no vos, a lo mejor Roberto nos está escuchando también en línea, que poder tener un panorama un poco más amplio de Purafil. Al principio, cuando comenzaste, hablaste de otras áreas, sí. Y yo creo que yo estoy más involucrado en otras áreas de
de filtrado, ¿no? Entonces, me interesaría si nos puedes mandar luego, bueno, vos no, Roberto probablemente, digamos un poco más amplio el espectro de servicios o de productos, ¿no? Exactamente. Sí, Alfredo, sin duda. Mucho gusto les vamos a Claro, mandar toda la información. y Los además, tenemos como para... como estamos en cuarentena y si a ustedes les parece válido, a partir de la información que ustedes nos compartan, podemos definir un nuevo webinar con información más específica o áreas adicionales que ustedes quieran revisar. Y cuando pase la pandemia, Yo creo que... señor, Sí. No, perdón, te interrumpí, discúlpame. No, no, que mira, está también cuando pase la pandemia yo seré el primero feliz en visitarlos y poder aprovechar para comerme un pedazo de carne en Buenos Aires. Pero acá también se comen choclos y puré de... Invita a Francisco Galindo, gran asador. Opa, Bueno. pero ¿cómo? Limitémonos a lo laboral, por favor. Los que estamos en línea somos unos cuantos que nos conocemos, ese es el problema. Genial. No, estaría bueno ampliar lo que es filtrado, o sea, filtrados de agua, fundamentalmente en lo que es en lo que es siderurgia, ¿no? Que fue una de las patas de la mesa que mostraste. Bueno. Por supuesto, muy bien. Yo tengo una consulta, Roger. No sé si Señor, estamos con tiempo. adelante, por favor. En el caso de las salas eléctricas, tengo en mente un caso puntual que lo vivimos, lo estamos, vamos a decir, viviendo / sufriendo. Son unas salas eléctricas dentro del sector acería, dentro de nuestra planta Ternium acá en San Nicolás, en Argentina. Sí. Entonces, dentro de esta acería, el ambiente, más que por los agentes químicos, es la polución. Es muy fino el polvillo que hay en suspensión, las partículas en suspensión, y es material conductor. Ok. Entonces hemos tenido algunos eventos en equipos dentro de estas salas, que a pesar de estar cerradas, con aire acondicionado recirculando internamente, pero sin hacer presión positiva dentro de la sala, hemos tenido varios eventos. En placas electrónicas se acumula esta capa de este material fino conductivo y termina generando fallas. En este caso, podría aplicarse también una solución con estas medias que estabas comentando, o tienen otra propuesta para este tipo de aplicación. Bien. Y son aplicaciones que pueden ser complementarias, porque normalmente en este tipo de salas dentro de la acería, entiendo lo del particulado al que te refieres y también hay gases. Nuestros equipos, yo les comentaba que tienen un prefiltro y un filtro final de partículas y estos filtros tienen un grado de clasificación MERV. Ese grado de clasificación MERV me indica qué tan finos yo puedo tomar. Hay algunos casos, o puedo atrapar, hay algunos casos en donde estos finos también tienen temperatura. Y dependiendo de eso, yo cambio prefiltro y filtro final. Si el componente particulado supera o necesita algún componente adicional al que propone nuestro equipo, Filtration Group tiene otra compañía que se llama HVAC, HVAC, que es especialista en particulado. Y ellos pueden complementar la solución para resolver el inconveniente. Así que ese caso también lo podemos abordar con detalle y poder ver qué es lo que hay en la sala y proponer una solución costo efectiva. Gracias por tu pregunta, Francisco. Bueno, después nos pondremos en contacto entonces y vemos el tema puntualmente. Claro que sí. Gracias.
Pues por mi parte, esta es la información que yo les quería compartir. Roberto, estamos en tus manos. Les agradezco mucho la participación activa. Aquí están los datos míos de contacto, pero sobre todo ustedes tienen el gran apoyo que da Aeration Argentina a sus clientes estratégicos. Yo también estoy a sus órdenes y espero que podamos seguir conversando y que nos podamos ver en el futuro. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Roberto. Te esperamos en Argentina para comer un buen choclo a la parrilla. Sin duda. De los amigos de Acerbrag, ¿tenemos algún comentario, alguna consulta? Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Gallo de Acerbrag y quisiera consultar si sus equipos de filtración permiten filtrar vapores de ácido clorhídrico en el ambiente, que deterioran estructuras y aparte son dañinos para el personal de la planta. Gran pregunta, Juan. Y la afectación de compuestos que tengan bases de cloro es muy importante porque, como tú lo indicas, el cloro en cualquiera de los gases o los vapores que esté tiene un potencial altamente corrosivo. Y el cloro tiene la particularidad que, dependiendo de las concentraciones, pasa de ser incómodo a ser grave, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos media química específica para compuestos de base cloro. Incluso tenemos sistemas de emergencia para emisiones de gas de cloro. Por ejemplo, un cilindro de cloro gaseoso puede afectar la vida de personas y de seres vivos a 5 millas a la redonda. Tenemos sistemas de emergencia en caso de una fuga de cloro para poder atrapar todo el cloro y entregar aire limpio a la atmósfera. Así que, Juan, esto lo podemos abordar y tenemos la media específica para ese tipo de gas con una eficiencia muy alta. Excelente, bueno, entonces luego me pondré en contacto con Ezequiel. Muchas gracias, Roger. Fabuloso. Roger, esa presentación es material confidencial, lo podés compartir, tiene otro precio. Con tal de que no salga de nosotros 50, no hay problema. Yo se la comparto a Roberto y a los ejecutivos de Aeration para que la puedan compartir con ustedes a su vez, con otro material que yo les estaré compartiendo y que complementa. Por supuesto que la tienes a tus órdenes. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Lo podemos hacer como regalo de cumpleaños. Qué considerado de su parte, muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños ya que estamos. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Hoy. Oh, fabuloso. Es casualidad este webinar hoy. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, desde ya agradecerles a todos el haberse tomado este tiempo, el haber participado y las preguntas, y decirles que estamos a disposición, Ezequiel, Fernando, todo desde Aeration, para todo lo que quieran trabajar respecto al aire, también para todo lo que es tratamiento de agua y efluentes. Y bueno, decirles que con mucho gusto vamos a acompañarlos en estos proyectos y que se sientan libres de hacer todas las preguntas que tengan. Seguramente a partir de acá se podrán hacer nuevas conferencias con los que estén interesados en temáticas un poco más particulares, y Roger ya ha dicho que está a disposición para todo esto. Y ya le van a llegar también invitaciones para otras conferencias que estamos haciendo, con filtración de agua, con tratamiento de efluentes industriales y demás. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por todo el tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.